Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. También le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia del canal CMC Betel, donde cada domingo hay una palabra especial para ti. También te damos la bienvenida y te pedimos que dispongas tu corazón a recibir lo que Dios ha preparado. Amén. Muy bien, sean todos bienvenidos. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta de Gálatas, capítulo número 4, versículo 4 al 7. Gálatas, capítulo número 4, del 4 al 7. Y la palabra de Dios dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. En la mañana de hoy quiero compartirles el mensaje titulado Hijos y también herederos. ¿Cómo se llama el mensaje? Hijos y también herederos. Entonces aquí comienza el apóstol Pablo en estos versículos que leímos, hablando que cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo a la tierra. ¿Cumplido cuál tiempo? Cumplido el tiempo de la primera profecía que está escrita en la palabra de Dios, que fue cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Y Dios allí les dice lo que les iba a acontecer. También Dios habla de la profecía que le dice a la serpiente que estaba poseída allí por Satanás, y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Esa fue la primera profecía que está escrita en la palabra. Entonces, cumplido el tiempo para esa profecía, ¿Dios qué hace? Dios envía a su único hijo a nacer aquí en esta tierra a través de una mujer, a través de un nacimiento virginal, a través de una virgen, ¿sí? Él se hizo 100% hombre para luego ser ese sacrificio perfecto. Él fue concebido sin pecado, ¿verdad? En el vientre de una virgen, porque Dios envió a su hijo allí al vientre de María. Y él nace como un judío bajo la ley y cumplió la ley a cabalidad y vivió sin pecado, vivió rectamente. Y él se convirtió en el sacrificio perfecto para que pasara lo que leímos en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y entonces nos decimos, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo la adopción de hijos? Dice la palabra en Juan, capítulo número 1, versículo 11. ¿Qué dice esa palabra? Dice que Jesús vino, dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo somos adoptados como hijos de Dios? A través de nuestra fe, a través de la fe en Jesús. Si creemos, ¿verdad? Él dice la palabra que a lo suyo vino al pueblo de Israel. Él vino como judío, vino al pueblo de Israel, y ellos no le recibieron, ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Pero dice, bueno, ellos no me creyeron, no me recibieron como el Mesías, mas a todos los que me reciben, a los que creen en mi nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es derecho legal. Les dio el derecho legal de ser hijos de Dios, o de que fuésemos hijos de Dios. Y si nosotros comparamos una adopción natural de una pareja, un hombre, una mujer que adoptan a un niño,
esa adopción tiene unos límites, ¿sí? Los padres le pueden colocar el apellido al niño adoptivo, le pueden dar, o pertenece, digamos, ya todos los bienes que tiene esa familia, ya él vendría a tener derecho legítimo sobre los bienes materiales de esa familia. Ese es el hijo adoptivo, pero ellos como pareja no pueden transferir sus genes. Ese hijo adoptivo sigue teniendo los genes de sus padres biológicos, sigue teniendo los genes que le aportó su mamá, los genes que le aportó su papá biológico. Y si, por ejemplo, el papá adoptivo, no sé, tiene un gen fuerte de la altura y que son familias de gente muy alta y todos son muy altos, y el padre biológico o la mamá biológica de este niño adoptivo son todos de estatura baja, aunque el papá adoptivo quiera darle su estatura, no va a poder, ¿sí? No puede darle, le puede dar su apellido, su nombre, sus bienes, todo el derecho, pero no le puede dar sus genes. Pero que mire la adopción que Dios hace con nosotros, que nos da a su Espíritu Santo. Amén, que toma el Espíritu Santo y lo viene a hacer morada dentro de nosotros. Cuando nosotros le recibimos, cuando creemos en su nombre, dice, nos da la potestad, nos da el derecho de ser hijos. Pero, así como dice el versículo, y se los quiero leer nuevamente, allí en Gálatas, capítulo 4, versículo 6, y por cuanto sois hijos, una vez que tú y yo le recibimos, una vez que creemos en su nombre, dice lo que dice aquí en el versículo 6, y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, es decir, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivificar tu espíritu que estaba muerto, y ahora el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de tu vida, y tú y yo venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Así que es una transfusión. Dale fuerte el aplauso al Rey. La adopción de Dios, así que no es como una adopción natural. Él nos da de su espíritu. Y esto es lo que nosotros conocemos con el nombre del nuevo nacimiento. Cuando la persona conoce de Dios, le recibe, entonces allí debe existir un cambio a nivel de su espíritu. Y dice la segunda carta de Pedro, que Dios, una vez que le hemos conocido, Dios nos hace partícipe de la naturaleza divina. Eso lo dice Pedro, partícipes de la naturaleza divina. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, lo explica con un ejemplo en plantas, ¿sí? Él habla allí en el capítulo número 11 de la práctica de propagación de plantas que se llama injertación. Y para los que lo han leído, habla allí de un buen olivo y de un olivo silvestre. Entonces Pablo habla de un buen olivo y de un olivo silvestre. Y él explica que la salvación de los gentiles se hace como se hace un injerto, ¿sí? Y entonces yo crecí en mi infancia acompañando a mi mamá a las prácticas de propagación de plantas. Mi mamá por años se desempeñó como profesora de esa asignatura en pregrado de propagación de plantas en el decanato de agronomía de la UCLA. Y en la teoría no me gustaba mucho ir, pero me gustaba ir mucho a las prácticas. Y ahí los estudiantes ponían entonces esos conocimientos en práctica con las plantas. Y muchas veces vi esas prácticas, y había siempre una planta patrón. Había unas estaquitas, unos pedazos de tallitos cortos, y se le hacía entonces un corte al patrón, un corte a esa estaquita, a esa parte de tallo, lo mejor posible. Entonces los estudiantes allí con sus navajas lo hacían lo mejor posible, y luego empalmar esa planta patrón donde se le hizo el corte con el tallo también el corte, y luego con unas cintas de plástico agarraban y amarraban duro eso, para que entonces la estaquita o el pedazo de tallo que se llama injerto fuera
y estuviera bien pegadito allí a la planta patrón, y esa planta patrón comenzara a darle de su savia a esa estaquita, y ya no iba a ser injerto y planta patrón, sino una unidad, una sola planta. Entonces, allí Pablo explica que el buen olivo viene a ser esa planta patrón, y ramas del olivo silvestre nos representa a ti y a mí, al pueblo gentil, que no nacimos como judíos, ¿verdad? Pero que para nosotros también es la salvación. Entonces, dice Pablo en el capítulo 11 de Romanos, que fuimos injertados en el buen olivo, que las ramas del olivo silvestre, que separadas, ustedes saben que una rama separada de una planta muere. Y así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados, pero hemos sido injertados en el buen olivo, que representa la familia de Cristo. Y Dios, en su naturaleza, nos comienza a transferir de su savia, nos empieza a transferir su naturaleza divina. Amén. ¿Y qué dice Romanos capítulo 11, versículo 6? Si la raíz es santa, entonces las ramas son santas. Si somos injertados en el pueblo de Dios, tú y yo venimos a ser santos, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos pueden creer en esa verdad? Fuimos injertados en el pueblo de Dios, en la familia de Dios. Entonces, si la raíz es santa, nosotros también, como ramas del olivo silvestre que fuimos injertados, también venimos a ser santos. Mira, el nuevo nacimiento no es venir los domingos a la iglesia. El nuevo nacimiento no es que vayamos todas las semanas a una célula. El nuevo nacimiento no es que dejó de fumar, dejó de beber. Esos son cambios conductuales que pueden ser temporales. Ay, mira, él ya agarra todos los domingos para la iglesia. Ah, bueno, sí. Pudiera ser que nació de nuevo, pero pudiera ser que no. Y no debemos ignorar que en medio de la iglesia, en medio de nuestra célula, podemos tener personas que no han nacido de nuevo, que no han experimentado ese cambio dentro de su espíritu. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Lo que se perdió en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecan, se pierde la relación entre Dios como padre y y el hombre como su hijo. Eso fue lo que se perdió en el huerto del Edén. Se perdió la santidad, se perdió esa relación. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados, a comprarnos, a redimirnos del mercado de esclavos en donde estábamos, para establecer nuevamente la relación de Dios como nuestro Padre y nosotros como su hijo, como sus hijos. Amén. Eso vino a ser el sacrificio de Jesús, a rescatar esa relación. ¿Con quién? Con lo que son realmente sus hijos. Y sus hijos somos realmente aquellos que hemos establecido una relación con Dios como nuestro Padre Celestial. Sí, porque no es solamente de oídas, había escuchado o escucho hablar de un Dios que hace milagros, o voy a escuchar a la palabra, a la iglesia, voy a escuchar la palabra, a la célula. Mire, hay gente que le gusta escuchar la palabra, son simpatizantes de la palabra de Dios, pero no son hijos. No son hijos por cuanto no han recibido, no son partícipes de la naturaleza divina. No tienen esa relación con el Espíritu Santo. Y tú y yo debemos, para saber que tenemos la vida eterna, necesitamos vivir esa relación cercana con Dios como nuestro Padre Celestial, con nuestro buen papá. Ese debe ser la relación de cada uno de nosotros con Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra en Romanos 8:16 que el Espíritu, aquí está en mayúscula, ¿verdad?, da testimonio a nuestro espíritu
de que realmente somos hijos de Dios. ¿Quién nos da esa certeza? ¿Quién nos da esa seguridad de que somos hijos de Dios, que realmente le hemos recibido, que realmente creemos en su nombre, que realmente somos nueva criatura, que realmente hemos sido transformados y que nuestro espíritu muerto ha sido vivificado y ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Eso te lo da el Espíritu Santo de Dios. Te da la convicción, te da la certeza, te da la seguridad de que eres hijo de Dios. Ahora bien, vamos al versículo 7 con el cual de lo primero que leímos en Gálatas. Y así ya no que no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Y si hijo, también heredero. Muy bien. ¿Y quién es heredero? Heredero es esa persona que bien sea por ley o bien sea por testamento, se hace dueño de la persona que le deja la herencia, ¿verdad? Que le deja los bienes. Puede ser que sea familia o no, de acuerdo al testamento o de acuerdo a lo que, si es estipulado está en la ley, es familia, ¿verdad? Ok, eso es un heredero. Entonces, quiero hablarle de dos puntos importantes. Número 1, hijos que debemos ser nosotros, hijos con actitud de herederos. Hijos con actitud de herederos. Sí, un hijo siempre es heredero. Yo quiero que repitan conmigo, hijo siempre es heredero. Y a través de la palabra de Dios, una parábola muy conocida que en la Biblia, en la versión Reina Valera, la llama la parábola del hijo pródigo. Allí hay dos hijos, dos herederos, con actitudes completamente diferentes, ¿sí? Eso está en Lucas, capítulo número 15, versículos 11 al 32. Voy solamente a leer unos versículos importantes allí. Entonces, dice la parábola, voy a leer los dos primeros, en Lucas capítulo 15, 11 y 12. Dice, también dijo, el que está hablando es Jesús, también dijo, un hombre tenía dos hijos. ¿Cuántos hijos? Dos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ahí dice, le repartió los bienes. Hay versiones que dicen, y le repartió a cada uno. O sea, le repartió la herencia entre los dos. Y no olvidemos que en la ley de Moisés estaba estipulado que el primogénito recibía el doble de la parte que le iban a dar a los demás hermanos. Siempre el primogénito era privilegiado y le daban el doble. ¿Quién pidió la herencia? El menor. El menor dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y bueno, había una ley, ellos tenían que, entonces no, la cosa aquí en este caso no necesariamente, no fue necesariamente mitad y mitad, porque eran dos hijos. Dice que la ley dice que le correspondía el doble de la herencia, o el doble, la porción doble al hijo mayor, al primogénito. Bueno, entonces aquí el padre viene y le reparte la herencia, y el hijo menor toma sus bienes, se va a una provincia lejana, vive perdidamente, despilfarra sus bienes y luego pasa hambre, busca un trabajo, encuentra un trabajo que era cuidar cerdos, se arrepiente y vuelve a la casa de su padre arrepentido, porque esta parábola siempre la usamos para predicar acerca del verdadero arrepentimiento, pero este no es el tema de hoy. El tema de hoy es hijos y también herederos. Entonces este hijo menor regresa a su casa y el papá está feliz, contento, hace una fiesta, lo manda a bañar, a vestir, a que le pongan el mejor vestido, le pongan calzado, anillo en su mano, y mandan a matar el becerro gordo y a hacer fiesta porque su hijo estaba perdido, estaba muerto y ha sido hallado. Y había fiesta. El hermano mayor, que continuaba viviendo con su padre, él llega de trabajar
y ve el alboroto y la fiesta y pregunta, y bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que hay ahí? No, es que es tu hermano que regresó y hay fiesta aquí en la casa y tu papá mandó a matar el becerro gordo. Mire, y ese señor, ese muchacho, hombre, no sé qué edad tenía, se enfureció de tal manera que no quería entrar. Estaba malcriado, como digo yo, pataletoso afuera, molesto porque no quería entrar, porque cómo era posible. Su papá fue a buscarlo, vamos a hacer las paces, ¿qué pasó? Y ahora sí voy a leer la Biblia. Versículo 29. El hijo le dice a su papá, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido, jamás nunca lo desobedeció. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ahora fíjense, los dos eran hijos, los dos herederos, los dos ya se le habían repartido sus bienes. ¿Qué estaba pensando este hijo mayor? Que no tenía derecho a hacer una parrillita el día de su cumpleaños, que no tenía derecho a invitar a sus amigos a pasar un fin de semana diferente y a comer y a hacer su buena parrilla y compartir entre amigos o compartir el día de su cumpleaños. Este hombre no tenía actitud de heredero. Este hombre tenía actitud de siervo, se conformaba con estar en la casa de su padre, se conformaba a estar bajo la cobertura de su padre, se conformaba con ser obediente a su padre. Y eso no está mal, eso está bien, pero no es lo que Dios tiene para ti, para mí. Hay gente que se conforma con la salvación. Hay gente que se conforma con ser hijo, estar en la casa del Señor, tener la célula, servir al Señor. Y eso está bien, pero Dios tiene algo más grande para ti. Dios quiere que tú disfrutes a cabalidad la herencia que Jesús conquistó para ti y para mí. Amén. Este hombre, si nosotros ponemos a comparar, los dos eran hijos, los dos herederos. Y seguramente el hijo mayor tenía más bienes. ¿Y por qué no los poseía? ¿Por qué no los disfrutaba? Es que hay personas que pueden ser herederos y no estar disfrutando de la herencia. Mi esposo tiene un discípulo que es el caso, es el ejemplo. Yo hablando, él me preguntó que qué iba a predicar, yo le dije más o menos lo que ya Dios había puesto en mi corazón y me dice, así está tal persona. Su papá tuvo un primer matrimonio y tuvo unos hijos y la esposa muere. Entonces este señor reparte en vida a sus hijos de su primera familia, reparte los bienes en vida. Y luego se vuelve a tener otra familia, una familia número 2, no, en esta oportunidad no sé si se casó o no, creo que no, pero tuvo otros hijos. Y cuando él ya estaba muy mayor, también hace lo mismo, reparte su herencia porque tenía varias propiedades y le da al discípulo de Juan Carlos le da una casa. Y esa casa, él estaba quizás al principio desinteresado en esa casa y todo tu papel es en regla y todo, tiene toda la documentación, pero esa casa él nunca la ha poseído porque una hermana mayor está viviendo allí y él no quiere tener conflictos familiares y él la tiene allí como que es mía pero la usa otro. Entonces es un heredero que tiene toda la documentación, que tiene todo el derecho legal, pero no posee su herencia. Y es necesario que tú y yo nos hagamos posesión de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y hay dos razones por las cuales un hijo, un heredero, no toma posesión de su herencia. Uno, si no la conoce. Y dos, si no está interesado, si no se esfuerza por adquirirla, por adquirirla no, porque ya le pertenece, por poseerla. Entonces una cosa es ser heredero y otra cosa es poseer la herencia. ¿Me estoy explicando?
Bien, mire qué dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 16. Efesios, capítulo 1, versículo 16. Aquí Pablo dice cómo él ora por sus discípulos. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira, vamos a parar un momentito aquí. Pablo oraba 4 cosas por sus discípulos, 4 cosas por la iglesia de Éfeso. Entonces, lo número 1 es que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Versículo 18. Lo segundo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número 2, que Dios les pueda abrir los ojos de su entendimiento y puedan entender cuál es el llamado que tienen. Amén. Número 3, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que puedan entender cuál es la riqueza, cuál es la gloria de la herencia. Tú y yo necesitamos saber cuál es nuestra herencia en Cristo Jesús, como hijos de Dios que nos pertenece. Y él oraba porque la iglesia de Éfeso pudiera entender, pudiera recibir el conocimiento de la herencia. Mire que las riquezas, hay una versión que dice, y el esplendor. Me encanta, me gusta muchísimo esa palabra. Las riquezas y el esplendor de la herencia. Y número 4, el versículo 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Entonces, esas 4 cosas. Imagínese que usted ore por esas 4 cosas para usted, que usted ore por esas 4 cosas para sus discípulos. Miren, nos convertimos en una iglesia fuerte y poderosa. Seremos cristianos parados sobre la roca que es Cristo Jesús, que conozcamos cuál es nuestro llamado, que conozcamos nuestro Señor, que conozcamos cuál es nuestra herencia y también que podamos conocer el poder de Dios. Es una oración poderosa, ¿verdad que sí? Entonces fíjense allí la importancia de conocer la herencia, porque si la persona no conoce la herencia, no la puede poseer, pero si sabe cuál es su herencia, entonces puede ir a atreverse a poseerla. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasó cuando Dios le da la heredad al pueblo de Israel, la heredad de la tierra prometida? Ahí está en Josué capítulo 1. ¿Qué le dice Dios a Josué? Le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa el Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué le dice? Ve y pasa a la tierra que yo les doy. Es decir, no que yo les daré, que yo les doy. ¿Qué tenía que hacer Josué juntamente con todo el pueblo? Diga, poseer. Tenía que poseer, no tenía que venir como que a ganársela. Ya Dios se la había dado. Ya Dios te ha dado su herencia. Ya Jesús murió en la cruz del Calvario. Ya consumado fue. Y tenemos solo que ahora poseer la herencia que nos corresponde como hijos de Dios. Entonces, dale fuerte el aplauso al Rey. ¿Dónde está la herencia de nuestra vida? ¿Dónde está la herencia de nosotros? Fuera fácil si la tuviéramos artículo 1, tal cosa, 2, tal cosa, 3, tal cosa. Entonces lo tuviéramos allí condensado en un capítulo de la Biblia. Y esa es mi herencia, ese es mi documento legal. Pero resulta que no la tenemos así. Que la herencia de nosotros como hijos está a lo largo de la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra. Para poderla conocer, necesitamos aprender de ella, llenarnos de la herencia, conocer la herencia, para poderla poseer. Amén. Bien, entonces, la importancia que necesitamos de aprender, de conocer cuál es nuestra herencia. Y el segundo punto que quiero compartirles en esta mañana
que para poder poseer la herencia necesitamos fe. Fe para poseer nuestra herencia. El hijo menor, ese hijo del padre que hablamos en la parábola de Lucas 15, tuvo fe. Él dijo, bueno, ¿y si mi papá será que me regaña, que me niega la herencia o que me dice que para qué la quiero? Ese tenía una actitud de heredero. O sea, yo soy hijo, yo soy heredero, a mí me corresponde, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el muchacho tuvo fe, ¿cierto? ¿Sí tuvo fe o no tuvo fe? De presentarse delante de su padre. Pero yo encuentro aquí en el Antiguo Testamento a unas mujeres valientes, a unas mujeres que tienen una fe, que tuvieron una fe de pedir una herencia que por ley no les correspondía. Y esa historia está en Números capítulo 27. Son 5 mujeres que pertenecían a la tribu de Manasés, las hijas de Zelofehad. Zelofehad era un hombre que murió en el desierto. Sí, esa es la época que está el pueblo de Israel andando por el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Y estas mujeres, su papá se les muere. Sí, sabemos que todos los que iban por el camino, que tenían mayores de 20 años, todos iban a morir en el trayecto antes de llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Entonces, Zelofehad, él tuvo 5 hijas. Diga conmigo, 5 hijas. Pero no tuvo varones. Y entonces la ley de Moisés no le daba herencia a las mujeres. Los únicos que heredaban eran los varones, los hombres. Mire qué cosa, ¿no? Las mujeres nada. Si tenía hermanos, entonces bueno, las mujeres podían vivir con los hermanos porque bueno. O cuando se casaba, entonces era propietaria de la herencia de su esposo. ¿Sí me estoy explicando? O vivía con el hermano o vivía con el esposo, pero las mujeres, nada. No tenían derecho a heredar. Y la ley, esa era la ley de Moisés. ¿Quién dio la ley? Dios se la dio a Moisés. Y a estas mujeres se le muere el papá. ¿Y para dónde fueron? Mire, mujeres valientes, mujeres determinadas, mujeres con fe. Dijeron, nos vamos a quedar en la calle. Fueron hasta donde Moisés. Se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante toda la congregación, e hicieron una petición muy específica. Y vamos a leer. Números, capítulo 27, versículo 4. Entonces, ellas están allí frente a Moisés y les dicen, ¿por qué? Mire cómo le hacen una reflexión a Moisés. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre su familia? Por no haber tenido hijo, por no haber tenido un varoncito. Por eso es que, miren, el nombre de nuestro papá, miren, se va a desaparecer. Y le pidieron, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¿Qué pidieron? Tierra. ¿Qué pidieron? Heredad. Danos la herencia que nos corresponde. Y mire, agarraron a Moisés así como que, bueno, y estas mujeres aquí me están agarrando fuera de base, yo no sé, esto dice la ley. Pero miren, cuando la gente tiene fe, cuando nosotros tenemos fe, llamamos la atención de Dios. Cuando nosotros tenemos fe, podemos aún pedir algo que estaba fuera de la ley. Fuera de la ley estaba esto. Y dice el versículo 5, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Moisés no supo qué hacer. Dijo, bueno, escuchó a estas mujeres y fue ante la presencia del Señor. Y el versículo 6 dice, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. ¿Qué le parece? Danos heredad. Y esas mujeres conquistaron lo que estaban pidiendo. Danos heredad.
Mire, una fe genuina, una fe aguerrida, una fe audaz, Dios no la dejará sin recompensa. No la dejará sin recompensa. Estas mujeres no tenían derecho legal, pero aún en contra de la ley se pararon y pidieron herencia. Y cuando tú pides tu herencia, Dios no te dejará sin recompensa, no te la dejará de dar. Ellas sorprendieron, yo me imagino que sorprendieron a Moisés, a toda la congregación, porque no sabemos si antes algunas huérfanas habían quedado sin nada, a esperar que se casaran, a encontrar un hombre para poder tener tierra. No sabemos cuántas mujeres pasaron antes de las hijas de Zelofehad. No sabemos cuántas mujeres pasaron antes, pero sí sabemos que después de allí Dios cambió la ley y Dios estableció que las mujeres también heredaban. Dale fuerte el aplauso al Rey. ¿Cuánto puede conquistar nuestra fe? Y a manera de reflexión, Hebreos capítulo 4, les quiero compartir esto a manera de reflexión. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por no ir acompañada de qué? De fe. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Necesitamos que lo que aprendemos, lo que conocemos, sea acompañada de fe para que tenga provecho en nuestra vida. Si no, no vamos a disfrutar de la herencia. Si no, no vamos a disfrutar de lo que ya Jesús conquistó. Que a la palabra que tú has escuchado, la palabra que tú has estudiado, que la palabra que has meditado sea acompañada de fe. Porque Dios honra nuestra fe. Amén. Y nos gustaría así que toda la herencia estuviera así en la Biblia, 1, 2, 3, pero no está, está repartida a lo largo de toda la palabra, de todos los libros, de los capítulos que hay allí. Y la herencia nuestra abarca muchas áreas. Por supuesto, la primera es la salvación, que si creemos en Jesús, que si le recibimos en nuestro corazón, que si creemos en su nombre, entonces no nos perderemos, sino que tendremos vida eterna. Amén. Y con esa salvación tenemos también al Espíritu Santo, que fue lo primero que expliqué. Cuando aceptamos a Jesús, cuando le recibimos, viene el Espíritu Santo a vivificar nuestro espíritu y Él está dentro de nosotros. Amén. ¿Qué dice la palabra en Efesios capítulo número 1? Que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Y qué es las arras? Entonces, bueno, yo me fui a buscar en el diccionario la palabra griega arras, y significa adelanto, una prenda de un adelanto para el pago de todo lo demás. ¿Sí? Así es, las arras, un adelanto. Y es que el Espíritu Santo, Dios nos los da primero, como un adelanto de toda la herencia que debemos poseer. De toda la herencia que debemos poseer. Entonces, es lo primero que Dios nos da. Nos da salvación, nos da el Espíritu Santo, es lo primero. Y hay gente que se queda así. Hay gente que se queda con la salvación nada más. Hay gente que se queda con que soy hijo de Dios. Y bueno, si muero no voy al infierno, voy al cielo. Amén, es parte, eso es parte de tu herencia, es parte de mi herencia. Pero también parte de la herencia es la salud. Y dice la palabra que Jesús fue a la cruz y cuando lo laceraron, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y a la palabra añádele fe. Y entonces te hace poseer la salud. Porque la salud se posee, porque ya Dios la dio. Es un hecho consumado. La salud se posee como parte de tu herencia. Amén. ¿Qué más abarca la herencia?
Abarca salvación, abarca la llenura del Espíritu Santo, abarca salud, abarca también la provisión sobrenatural, abarca la prosperidad económica. La Biblia está llena de prosperidad. La Biblia muestra cómo nuestro Dios es un Dios ilimitado en poder, ilimitado en riqueza. Dios no quiere hijos que tengan y pasen necesidad. Esa no es la voluntad de Dios, porque dice la palabra que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Porque dice la palabra que los justos no tendremos falta de ningún bien. Y yo lo creo. La palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso es la palabra, eso lo dice. Pero a la palabra, ¿qué hay que añadirle? Fe para poseer. Esa fe que te ayuda a poseer la herencia. ¿Qué más abarca la herencia? Abarca otra área que abarca nuestra herencia, es la paz. Hoy cuánta gente vive angustiada, afligida, en depresión, con que no tienen tranquilidad, que viven en una zozobra todo el día. Mire, eso no es la vida que Dios quiere para ti, para mí. Dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesús fue angustiado. Dice que él fue angustiado, que él fue afligido, que él no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero para darnos a nosotros la oportunidad de ser hijos, para darnos a nosotros la oportunidad de ser herederos. Y de que nosotros poseamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que, como decía Jesús cuando cantaba y adoraba, esa paz que se manifiesta en la dificultad, esa paz que se manifiesta en la adversidad. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz me pertenece. Fue comprada con precio de sangre en la cruz del Calvario. Es parte de mi herencia, es parte de nuestra herencia. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento se manifiesta en la adversidad y Jesús la conquistó. ¿Qué es otra área, otra cosa que podemos decir? Mire, la herencia nuestra es inmensa, la herencia nuestra es grande nuestra herencia. Dice que aquel que está en Cristo, linaje de Abraham es. Se lo voy a leer como dice la palabra. En Gálatas capítulo 4, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos hijos, linaje de Abraham hay acá? Quien está en Cristo es linaje de Abraham. Así que las bendiciones de Abraham son mías. Todo el mundo debería decir amén. Porque a la palabra hay que añadirle fe. A la palabra hay que añadirle fe. Y dice que si somos linaje de Abraham, Dios bendijo a Abraham y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tú y yo estamos llamados a ser bendición. Eso es parte de nuestra herencia. Tus hijos están llamados a ser bendición. Nuestra descendencia está llamada a ser bendición sobre esta tierra. Es parte de nuestra herencia, pero solamente debemos creer. Así como esas mujeres, las hijas de Zelofejad, fueron aguerridas. Ellas no se conformaron. Porque ellas estaban viviendo bajo la ley. Ellas se podían conformar y decir: la ley dice que nos quedamos sin nada. La ley dice que no nos corresponde territorio. Pero no sé quién fue la más valiente de esas chicas superpoderosas. No sé cuál de esas dijo: vamos a ir con Moisés, vamos a ir a decirle. No dice los 5 nombres. No me los aprendí porque son un poquito difíciles. Pero ahí están en la palabra. Yo no sé la que tuvo la mejor idea. Yo no sé si todas hablaron, si habló una y luego completó la otra. No sé quién fue la más valiente, pero tuvieron fe.
tuvieron una fe audaz para ir y poseer una herencia que por ley no les correspondía. Pero nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Potestad, nos ha dado la potestad, nos ha dado el derecho legal de ser hijos. Y si hijos, herederos. Hoy tenemos la oportunidad de tomar la decisión. ¿Qué posición quieres tener? La posición de un heredero que no conoce la herencia, que no la posee, o aquel heredero con fe, que tiene identidad de hijo, que tiene identidad de heredero, porque estas 5 mujeres, las hijas de Zelofehad, eran hijas, por derecho legal no eran herederas, pero Dios es justo, pero Dios es nuestro papá justo, que dijo, no las voy a dejar sin terreno, no las voy a dejar sin tierra, y cambió la ley. Y cambió la ley por amor a ellas. Y por amor a cada uno de nosotros, ya Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Poseer la herencia. Y una cosa que vemos en la parábola del hijo pródigo es que el papá no forzó al hijo mayor a poseer sus bienes. Él le dijo, mira, todo lo mío es tuyo, agárralo, poséelo, ¿sí? Dios no te va a forzar. Si tú te quieres quedar con la salvación, con la sanidad, amén. Si tú te quieres quedar con salvación, sanidad, con prosperidad económica, con la paz que sobrepasa en todo entendimiento, con todas las bendiciones, también te las da. También te las da. Porque eso es nuestra herencia, porque está escrito en la palabra del Señor. Yo crecí en esta iglesia desde chiquita y aquí canté muchos coros pentecostales. Muchos coros. Y había un coro pentecostal que decía, Cristo sana, salva, bautiza y da poder. ¿Sí se acuerdan? Eso decía, limitando a Dios. Cristo salva, sana, bautiza y el da poder es algo que es un poco abstracto, ¿sí? Entonces la gente, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y da poder. Pero hace mucho más que eso. Pero Dios tiene más grandes y cosas más grandes para ti. No nos conformemos. Las hijas de Zelofehad no se conformaron. Yo no me quiero conformar. Muchas cosas me falta por poseer. Amén. Así que te invito a que tú también lo hagas, a poseer lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Amén. Y termino con esto. Termino con un salmo, con 4 versículos que están en el Salmo, capítulo 12, versículos 1 al 4. Y dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Jesús dijo que ¿quiénes eran sus hermanos? Los que hacían su voluntad. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Los que hacen la voluntad del Padre. Aquí dice la palabra, bienaventurado, feliz, alegre, el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado es 3 veces feliz, dichoso. Seremos bienaventurados, gozosos, felices cuando tememos a Jehová. Y como hijos nos debemos deleitar en hacer su voluntad y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mira lo que dice para nosotros, su descendencia será poderosa en la tierra. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos serán poderosos en la tierra. Nuestra generación, la generación de los hijos, la generación de los rectos, seremos bendecida. Dice, bienes y riquezas hay en su casa. Bienes y riquezas debe haber en la casa de los hijos de Dios. Dice, resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Tú y yo debemos ver que cuando hay oscuridad, cuando hay adversidad sobre nosotros, resplandezca la luz.
Es parte de nuestra herencia también. Esta palabra está escrita para que la creamos, para que la poseamos, para que la apropiemos y veamos la fidelidad de Dios manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden creer en esta palabra? Amén, te invito a que estés de pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Allí donde tú estás, te voy a pedir que comiences a darle gracias al Señor. Dale gracias a Dios.